Seguimos en Panorama Universitario. Nos visita en nuestro estudio la vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María, Magíster Elizabeth Taylor. Bienvenida, Elizabeth. Estamos a una distancia prudencial porque nos estamos cuidando entre todos y tiene mucho que ver el llamado que nos visites con la situación actual que estamos viviendo. Lo hemos escuchado al rector y hemos leído toda la comunicación oficial de la Universidad Nacional de Villa María con respecto a esta coyuntura, a esta situación de emergencia que estamos viviendo con el tema del virus, ¿no? De la pandemia, del coronavirus. ¿Cuáles son para la universidad los ítems más importantes a tener en cuenta en cuanto al trabajo que hay que sostener? Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros poder tener un medio de comunicación que se haga masivo, porque lo más importante, como vos preguntabas, tiene que ver con cuidarnos entre todos. Y la universidad no como una unidad independiente de lo que es la comunidad, sino como un lugar que, por supuesto, y por sus características y por su tamaño y la circulación permanente de personas, es un espacio que de alguna manera representa una significación importante a la hora de pensar cómo impacta una decisión de la universidad en la comunidad en la que se encuentra. Entonces, en ese sentido, la universidad fundamentalmente lo que pretende es formar parte de una estrategia general del cuidarnos entre todos hacia adentro de la universidad, por supuesto, y con medidas que, como ustedes han venido comunicando, son absolutamente pautadas, absolutamente pensadas y guiadas por protocolos particulares, pero también en términos de lo que es el impacto hacia afuera, como un concepto de salud integral. La autonomía universitaria hizo esperar que antes o después del anuncio de la suspensión de todas las actividades académicas en todos los niveles educativos que se anunció desde el gobierno, las universidades optaran por tomar alguna decisión al respecto. Villa María hizo lo que hizo gran parte del sistema universitario, otras universidades lo han ido haciendo desde facultades, cierres parciales, toma de exámenes, suspensión parcial de actividades. La Universidad Nacional de Villa María, dentro de su autonomía y la resolución rectoral, dice que se suspenden todas las actividades académicas, los estudiantes no están acudiendo tanto acá en el campus en Villa María como en las otras sedes tampoco. Así es. Nuestras medidas han sido, y la verdad es que celebro esa forma de unidad de decisión para todos los institutos y con la concepción no solamente integral de salud, sino integral de la universidad. Todas y cada una de las dependencias, por supuesto, han sido atravesadas por la misma disposición en cada una de las etapas en las que se dio la comunicación, y en ese sentido con el rector estamos siempre recalcando dos cuestiones fundamentales. La primera es que hay que comprender que se trata de una situación muy dinámica. Los estadios de propagación de este tipo de enfermedades requieren, como el hecho mismo ya lo establece en su nombre, de la existencia de comités de crisis. Cuando existe un comité de crisis es porque no se pueden generar pautas muy a largo plazo. Por supuesto que hay un conocimiento respecto de lo que es la tendencia posible a la evolución, en este caso de un contagio, pero las medidas van siendo en un corto plazo, y diría muchas veces hasta en un inmediato plazo, dado que ese dinamismo obliga a estar de manera permanente atento. No se trata casualmente de que porque se cambien algunas acciones se trate de un desconocimiento. Es un exceso de atención y de conocimiento sobre la situación. Y la otra cuestión fundamental es... Se requiere inmediatez. Se requiere inmediatez y de un conocimiento muy profundo y muy permanente para saber cómo se comportan esas variables y cuáles son las consecuencias posibles de esas variables y en su comportamiento. O sea que esa idea general que suele sobrevolar de que cuando hay medidas inmediatas es porque se desconoce qué hacer, es exactamente lo contrario cuando estamos ante una situación, digo, de un comité de crisis ante este tipo de situaciones. Y la otra cuestión, además de este dinamismo que tiene que ver con eso, contar que para que muchas personas puedan tener, o la gran mayoría puedan tener, atención y contención en el sistema universitario,
algunos y algunas vamos a estar trabajando en lo que se llaman las guardias mínimas en las distintas instancias que hacen a la vida académica. Si uno muchas veces piensa en un Estado nacional, municipal, regional, provincial, uno piensa, bueno, salud, seguridad. A nivel de lo que tiene que ver con la vida académica y la vida universitaria, las prioridades, algunas son coincidentes, como el ámbito de la salud y la seguridad, pero hay otras que tienen que ver con las garantías de acceso. Vos bien decías que hasta el 31 no hay clases, claro, pero la universidad, como conoce que hay una posibilidad altísima de que se extiendan estas situaciones de contagios más que decrezcan, porque lo que se tiende a hacer es aplastar la curva, pero en verdad que inexorablemente va a ir aumentando porque afortunadamente todavía en nuestro país no es tan masivo el contagio y no se han registrado tantos casos. Pero sin embargo, vamos a seguir teniendo situaciones y pautas. ¿Qué se está haciendo? Se está previendo, ya no en el inmediato plazo. ¿Qué va a pasar después del 31? Lo que se está haciendo es poner a disposición equipos permanentes para migrar clases, muchas de las materias ya lo tienen, migrarlas al formato virtual, para lo cual ya está establecido en nuestro campus y ahí hay un equipo muy grande que está haciendo capacitaciones, está comunicando, dialogando. Vos decís, bueno, ¿y es importante comunicación en el marco de la salud? Claro que sí. Cuando estamos hablando de un proceso de salud comunitaria, de actitudes individuales que también inciden en la estrategia, claramente estamos hablando de que los medios de comunicación en este caso pasan a ser prioritarios y sobre todo medios universitarios. Considerado como uno de los servicios esenciales. Totalmente. Que si bien funcionamos con la posibilidad de que aquellos compañeros y compañeras que se encuentren encuadrados dentro de los grupos de riesgo tengan la licencia como lo establecieron desde el Ministerio de Educación, desde el Rectorado, desde el Ministerio de Trabajo, se sigue haciendo, digamos, un trabajo y un seguimiento diario de la situación en Villa María y en la universidad, sobre todo. Y todas estas recomendaciones que son propias de ese dinamismo del que hablábamos, tienen mucho que ver con que puedan ser comunicadas, porque de nada serviría tener a un grupo trabajando de manera permanente, interclaustro, con todos los gremios y con todas las representaciones posibles, si eso luego no se traduce en una comunicación a la comunidad, para seguir haciendo ampliaciones, para seguir haciendo aportes, pero también para hacer un acuerdo común de trabajo. La universidad entiendo que ha tenido una política en este sentido de emergencia muy clara. Siempre lo ha hecho también en consonancia con distintas instituciones educativas, por supuesto en adhesión a las recomendaciones nacionales y tomando un modelo dentro de los modelos que existen para trabajar la reducción de circulación, uno de los que más se adecúan a un freno más inmediato y que probablemente esto luego vaya a determinar otro tipo de acciones a futuro. Pero se ha trabajado con estrategias. La primera y gran estrategia ha sido la de interrumpir las clases. Eso implica que ya la circulación estudiantil, que es la más numerosa dentro de lo que es el claustro, que más se mueve en el ámbito universitario y en la comunidad, como decía al principio, eso ya es una gran variable que se encuentra sostenida. Y luego generándose las condiciones que se vienen generando para quienes son trabajadores y trabajadoras, ya sea en la protección directa, casi indiscutible, de quienes conforman algún tipo de factor de riesgo, pero luego hoy ya estamos avanzando sobre acciones de trabajo virtual, es decir, cómo podemos ir organizando las tareas desde el espacio domiciliario y generando los recursos para eso. En el próximo bloque vamos a hacer un repaso sobre esas variables de trabajo virtual y de campus virtual para que le contemos también a la comunidad que la actividad académica no es que se ha detenido, sino que se ha suspendido la presencia, lo presencial en los campus y en los ámbitos universitarios. Nosotros vamos a hacer otro corte en Panorama Universitario. Hay un repaso de agenda en el medio que también tiene que ver con todo el tema de los eventos de la universidad y por supuesto esta situación que estamos viviendo, y en el próximo bloque con la vicerrectora seguimos hablando de lo que nos preocupa y nos ocupa en la universidad, que tiene que ver con la pandemia también del coronavirus y nuestro trabajo.